Bendiciones, bienvenidos a clase número 4 de Doctrina de Dios. Y en esta clase vamos a seguir hablando de los atributos de Dios. Estábamos hablando en la clase anterior de los atributos incomunicables de Dios. Y seguimos aún hablando de estos atributos. Seguimos hablando de la onisciencia que hemos visto en la clase anterior, que significa que Dios tiene todo el conocimiento de todas las cosas. Abarca todos los tiempos y esto cubre el pasado y el presente y el futuro. Él conoce el final desde el principio. Primera de Pedro 1:20 está escrito: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces Dios sabe todo. Daniel capítulo 2, versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. También vemos aquí la afirmación de Daniel de que Dios tiene todo el conocimiento, Dios sabe todo, Dios conoce lo que está oculto y nada se puede ocultar del conocimiento de Dios porque Él sabe todas las cosas. Incluye también todas las posibilidades. Solo Dios conoce lo que hubiese sucedido si algo de lo que ha sucedido no hubiese acontecido. Mateo 11:23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Isaías 48, 18 también dice: si tan solo hubieras atendido a mis mandamientos, entonces habría sido tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. O sea, Dios sabe todo lo pasado, todo lo presente y todo lo futuro, porque para Dios todo es presente. No existe pasado y futuro para Dios porque Él es eterno. Y observamos también que el conocimiento de Dios es aún de las cosas que no sucedieron o de las cosas que podrían haber sucedido, pero no sucedieron. Otro atributo incomunicable de Dios, y solo para nos acordarnos, los atributos incomunicables son aquellos que son exclusivos de Dios. Es la omnipotencia. Dios es capaz de llevar a cabo cualquier cosa que Él desee. Salmo 33:9 nos dice: porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Isaías 46:10. También Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Hay una sola cosa que puede limitar a Dios, y es su propia santa voluntad. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice Génesis 18:14. Entonces, lo único que puede limitar a Dios es la propia voluntad de Dios. Dios solo hace algo si Él no quiere, porque todo Él puede hacer. No hay ningún impedimento, ninguna limitación, ningún imposible para Dios. Dios tiene todo poder sobre la naturaleza. El Salmo 33, de 6 a 9, nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó
y existió. Dios también tiene todo poder sobre los hombres. Santiago 4, de 12 a 15, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Dios también tiene todo poder sobre los ángeles. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y él diga, ¿qué haces? Entonces hemos visto que la omnipotencia de Dios, o sea, todo su poder, Él tiene todo poder para todas las cosas, tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los hombres, tiene poder sobre los ángeles y tiene también, Dios tiene poder sobre Satanás, todo poder. En Job 1, 2 y 2, 6, notamos que Satanás está limitado por Dios. El texto dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, incluso Satanás está bajo el poder de Dios y solo puede hacer hasta donde Dios permita. Sabemos del fin de Satanás por las siguientes escrituras. Romanos 16, 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Apocalipsis 20, versículo 2 y 10, que dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Dios también tiene todo poder sobre la muerte. Pablo oraba para que los efesios pudiesen conocer. Efesios 1, 19 a 21, Pablo dijo, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios tiene también todo el poder sobre la muerte. Finalmente, sabemos por la escritura que la muerte será destruida. Apocalipsis 20, 14 nos dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Otro atributo incomunicable de Dios es la soberanía. Dios es el ser supremo que no le responde a nadie y quien tiene el derecho absoluto de hacer con su creación lo que él quiera. Isaías 46, 10 dice, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. También, primera de Timoteo 6:15, Pablo dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano y rey de reyes y señor de señores. Ahora vamos a conocer los atributos comunicables.
Los atributos comunicables de Dios son aquellos que Él comparte con los hombres. Uno de ellos es la santidad de Dios. Dios no me puede dar ni parcialmente un atributo incomunicable, como por ejemplo la omnipresencia. Él es el único que tiene eso, pero Él sí puede santificar, si bien no totalmente como Él es perfectamente, porque solo Él es santo, 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 como dice Isaías 6. Si somos creyentes, Dios nos está santificando. Incluso la Biblia dice que nosotros debemos ser santos como Dios es santo. Entonces, ese atributo de Dios, la santidad, es un atributo comunicable, o sea, los hombres pueden compartir de este atributo de Dios, incluso es una ordenanza de Dios. Dios exige que los hombres, su hijo, sus siervos sean santos como Él es. La palabra santo, en su mejor sentido, significa apartado y libre de corrupción. Dios es un ser apartado del resto de la creación en su santidad y nos ha apartado para Él como sus hijos. Por otro lado, Él está libre de corrupción y nos está limpiando de corrupción. Es así como, hasta cierto punto, Él puede transmitir su santidad a nosotros y por eso hablamos que este atributo es comunicable o es un atributo comunicable. Algunos estudiosos bíblicos declaran que este es el más importante de todos los atributos de Dios. Y sabemos por qué ellos hacen tal declaración. Dios es llamado santo más veces en las escrituras y su santidad es mencionada más que su poder. Santidad es ciertamente el atributo de los atributos. Aspectos de santidad. Hablamos de los aspectos de los cuales su santidad se compone. Primero, la santidad es compuesta de pureza. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Dios en su santidad es puro, libre de todo lo que contamina y puro en esencia. La santidad también es compuesta de rectitud. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. También la santidad tiene como característica la justicia. Sofonías 3:5 dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces, la justicia es parte del atributo de Dios. Es interesante entendermos esto porque muchas veces cuando hablamos de santidad, un atributo de Dios, no entendemos lo que esto significa. Cuando decimos que Dios es santo, estamos diciendo, hablando, declarando que Dios es recto, que Dios es puro, que Dios es justo. Todo esto está incluso cuando hablamos de la santidad de Dios. Justicia es la demanda legislativa de Dios, la demanda de su santidad. Justicia es santidad judicial, tal acto judicial de Dios que demanda la penalidad para aquellos que no se hayan ajustado a los rectos mandamientos de Dios. La justicia, la santidad judicial, gobierna a aquellos que son juzgados y eso trae la ejecución de aquellos que no han cumplido las leyes de Dios. La justicia de los hombres es a veces errónea, pero la justicia de Dios es siempre recta, verdadera santidad. Dios es siempre justo y recto. Él posee un carácter por el cual Él hace todas las cosas de manera recta. La justicia siempre requiere que sea recto en carácter. Dios nunca pide algo que no sea
recto. La justicia de Dios es aquel atributo divino por el cual Dios se mantiene santo en frente de cualquier violación de su santidad. También parte de la santidad es la verdad de Dios. Salmo 25, versículos 5 y 10 nos dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Lo que Dios ha revelado al hombre en su palabra es verdad eterna. Dios nunca se contradice a sí mismo. Y observamos que todos estos atributos hacen parte de lo que llamamos la santidad de Dios. Porque si alguno de estos no estuviera presente o no fuera perfecto como debe ser, obviamente Dios no sería santo. Pero su santidad hace con que todos estos otros elementos, esas otras características, sean también santas y hagan parte de su santidad. Pero su santidad también involucra la fidelidad de Dios. Hay una parte de la fidelidad de Dios que Él va formando en nosotros, aunque no somos totalmente fieles como Él. Nada puede cambiar la fidelidad del Señor. Como dice 2 de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Dios es fiel en todo tiempo, bajo cualquier circunstancia. Deuteronomio 7:9 nos informa, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. También 1 de Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo Dios nos prueba su fidelidad? Guardando sus promesas, preservando su pueblo, disciplinando sus hijos, perdonando nuestros pecados y respondiendo nuestras oraciones. Por esto podemos conocer la fidelidad de Dios. Otro atributo comunicable de Dios es el amor. La Biblia no solo nos dice que Dios ama, también nos dice que Él es amor. Cuando hablamos de que Dios ama, tal vez podamos pensar que puede amarnos ahora y mañana no. Pero cuando la palabra dice que Dios es amor, significa que Él va a amarme para siempre, porque cuando Él es algo, Él siempre es eso. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores hemos visto que Dios no puede ser algunos por cientos de algunos atributos? De cada atributo suyo, Él es 100% y todo el tiempo. Entonces quiere decir que el amor de Dios no cambia. Dios ama, ama siempre y ama en todo el tiempo. Es imposible que Dios deje de amar. Cuando hablamos de que Dios es amor, tenemos que comprender algunas cosas importantes. El amor de Dios no es influenciado. Cuando me porto mal y le desobedezco, Él no me ama menos, porque en ese caso yo pudiera manipular el amor de Dios. Él quizá no me bendice igual, pero me está amando igual. No podemos hacer variar el amor de Dios porque Él no depende de lo que somos para amar. Deuteronomio 7:7-8 dice, el Señor no puso su amor en nosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues eres el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. Entonces, el texto aquí enseña y muestra claramente que Dios no amó a Israel porque eran más numerosos o porque tenían cualquier
característica o cualquier calidad o cualquier atributo que pudiera hacer Dios amarlos. Dios amó porque Él decidió amar y porque es fiel a sí mismo, a su juramento y a sus promesas. El amor de Dios es eterno. El grado de amor que Dios me tiene hoy, después de ser su hijo, es el mismo que Él me tuvo desde antes de crearme, porque yo existía en su mente y su amor no ha cambiado desde la eternidad. Jeremías 31:3 dice, desde lejos el Señor se le apareció diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te he atraído con misericordia. Con amor eterno te he amado. El amor de Dios es atrayente. Por nuestra pecaminosidad, el amor de Dios no nos resulta a primera vista atractivo, pero nos atrae y lleva a vivir para Él cuando somos creyentes. Jeremías 31:3, que es el texto que ya hemos leído. El amor de Dios es dador y sacrificial. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo por nosotros cuando éramos sus enemigos. Y ahí están Juan 3:16 y Romanos 5:8, que son dos textos que conocemos bien, pero vamos a leerlos para que no nos olvidemos. Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos cómo Dios ama, el amor de Dios es dador y sacrificial. El amor de Dios es soberano. Es importante aclarar que si Dios es amor y soberano, entonces su amor es soberano. Si Dios es infinito y es amor, entonces su amor es infinito. Porque una vez que Él es algo, Él es eso a través de todo su ser. Entonces, si Él es soberano, Él ama soberanamente también. Y con esto finalizamos la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase. Bendiciones a todos.